Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow, haciendo la presentación de las notas en esta oportunidad desde Cabañas, Río Quequén. Finalmente, Jimena López es la nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, habiendo transcurrido más de un mes desde el alejamiento de Jorge Álvaro, que ocupaba ese cargo, y regresó a Mendoza para continuar con su actividad política en el peronismo de esa provincia cuyana. Jimena López ofreció una conferencia de prensa en la sede del ente portuario y esta es una síntesis de la misma. Me parece que estamos ante un desafío positivo, la posibilidad de construir otra lógica institucional en donde se priorice obviamente un puerto de cara a la ciudad, un puerto con interlocución con todos los actores del ecosistema de nuestra comunidad, que tiene que ver en principio obviamente con la agroexportación, que formalmente son los clientes de este puerto Quequén, y con todos los sectores que obviamente confluyen en la comunidad y en el partido de Necochea y de Quequén. Me parece fundamental decir eso. Ayer tuve la posibilidad de hablar con el diario local y de contar muy brevemente cuáles son los proyectos que vamos a tratar de generar, que tiene que ver con la innovación tecnológica del puerto, con la digitalización de los procesos, con la posibilidad de generar marcos de seguridad portuaria. Piensen que esta es una institución que está atravesada por diferentes marcos legislativos y jurídicos, a los cuales hay que poner, obviamente, en el centro de la acción que acá se realice, que me parece que es fundamental, y particularmente, obviamente, trabajar y traer el equipo de trabajo necesario y profesional para lo que es este puerto. Así que agradecida, muy contenta de estar acá. Es todo un desafío, soy la primera mujer en 30 años, en marzo el consorcio cumple 30 años y soy la primera mujer en presidir este puerto, lo cual es un desafío enorme, pero también me llena de orgullo porque siempre que llega una de nosotras abrimos la puerta a que lleguen muchas más. Acá hay muchas profesionales, creo que tiene que haber más mujeres en el mundo portuario, en el mundo del transporte, en el mundo de la agroexportación, y eso también es una marca de gestión que quiero llevar adelante. Consultada respecto a las expectativas en cuanto a las exportaciones desde Puerto Quequén para 2024, esto manifestaba Jimena López. En el año 2023, Argentina recibió 25.000 millones de dólares menos producto de la sequía, que es un dato objetivo. En el 2024 se proyecta poder recibir 31.000 millones de dólares por cómo van a ser los rindes. Obviamente consideramos que eso va a beneficiar al puerto Quequén, porque obviamente es el segundo puerto granelero de la provincia, y eso va a permitir la generación de obras importantes que tienen que ver con determinados proyectos que vamos a llevar adelante con la provincia, como es la posibilidad del refulado, que estamos evaluando hacerlo en la campaña de dragado para la ampliación de la playa de Quequén por un lado, y obviamente poder frenar la erosión costera. Uno de los nortes que tenemos que lograr seguir es la sustentabilidad de los puertos, que es algo que está en discusión en todo el mundo. Entonces me parece que la posibilidad de que ingrese mayor dinero, mayor cantidad de divisas por justamente el nivel de toneladas que se va a exportar. Pensá que el año pasado llegamos a un tope de 5.000 toneladas, 5.000 y pico de toneladas. Bueno, la idea es que obviamente poder hacer un récord histórico nuevamente este año, y que eso redunde en beneficio no solamente del puerto, sino también de toda la ciudad. Puerto de Quequén tiene un área de influencia, lo que se denomina Interland, conformado por distintos distritos de la región, además de Necochea. Se le preguntó a Jimena López si estos distritos, además de Necochea, tendrán participación en la estación marítima local. La idea es trabajar en lo que es la mesa del Interland, en donde los intendentes estén sentados pudiendo en principio participar de los proyectos que tengan que ver con las obras portuarias, porque hay una demanda que venimos trabajando desde el año pasado desde el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con la ampliación del ferrocarril. En un contexto como el actual, donde los ferrocarriles pertenecen a la nación, es probable que cueste más presentar un proyecto dentro del Ministerio de Transporte de la Nación, y evaluando la posible privatización que sufran los ferrocarriles, creo que vamos a tener que evaluar otro tipo de proyectos, no descartarlo, pero siempre hay que contextualizar los proyectos que
O sea, para poder generar un proyecto y que ese proyecto dé resultados hay que tener en cuenta el contexto. Entonces me parece fundamental que los intendentes del Interland participen y sepan que este es un puerto abierto para todos los actores y fundamentalmente para los jefes comunales. Consultada respecto de inquietudes e intereses de gremios vinculados con el quehacer portuario, esto señalaba Jimena López, quien también se refirió a la explotación petrolera offshore. En general, a ver, acá cuando yo digo agroexportación como cliente principal es porque son quienes traen los granos. Obviamente esto es todo un ecosistema y van a tener participación todos los gremios en relación a las demandas propias que puedan llegar a surgir a lo largo de todo el año. Ustedes piensen que hoy es el primer día y seguramente nos vamos a encontrar con varias demandas, con varios proyectos a iniciar y con la posibilidad de generar ciertas respuestas en clave de que hay un contexto que es difícil en términos laborales y que me parece que hay responsabilidades en los lugares donde la realidad es diferente, como puede llegar a ser este puerto, en poder generar las mejores condiciones, sobre todo para la comunidad, para los gremios, y creo que esa es la idea, por lo menos que tenemos de trabajo quienes estamos hoy. Por la plataforma offshore, se sabe. Ay, hola, ¿cómo andás? Bueno, todos sabemos que lo que pasó con la plataforma offshore, que obviamente la explotación se centralizó, la exploración se centralizó en Mar del Plata y hay que iniciar nuevamente las conversaciones para ver qué papel va a jugar el puerto de Necochea, de Quequén, en esa lógica de exploración en relación a las plataformas offshore. Yo tuve posibilidad de hablar con la gente de Equinor en Argentina. Me parece que hay que generar las condiciones en la comunidad también. Hay mucha desinformación en relación a lo que se dice. En general, cuando aparecen determinados proyectos, es lógico que se dé la hiperpolarización de las opiniones, pero me parece que hay que escuchar todas las voces y ver qué es lo que se genera en términos de trabajo para la comunidad. Le preguntamos a la flamante funcionaria si al ser designada recibió directivas de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto al destino de Puerto Quequén. Esto expresaba. Sí, fundamentalmente, obviamente la transparencia necesaria en la gestión, la austeridad en relación al contexto que estamos viviendo, la posibilidad de generar mejor diálogo con la comunidad, que se conozca lo que hace el puerto, el valor que tiene el puerto para nuestra ciudad. Me parece que es fundamental generar una identidad en donde los necochenses, los quequenenses y obviamente todos los ciudadanos del partido de Necochea sientan orgullo de este puerto. Es importante que se conozca la actividad que se maneja acá, el volumen de dinero y cómo eso influye en la producción y en el trabajo, generando fuentes de trabajo, porque hay toda una cadena que se desconoce y solamente se piensan que es el depósito de los granos. Hay todo un sistema de logística, hay todo un sistema de dadores de carga. De verdad esto genera actividades directas e indirectas que hay que poner en el eje de discusión. Yo creo que es necesario que si a un necochense, a un quequenense le preguntan, bueno, ¿qué es el puerto Quequén y qué es lo que hace?, lo pueda contestar brevemente en 2 oraciones. Y me parece que eso es un proceso de identidad que hay que darse con nuestra comunidad. ¿Se va a trabajar en conjunto con la municipalidad de Necochea? Sí, por supuesto. Con el intendente ya hace varios años, te diría, más de 2 años que estamos trabajando proyectos en conjunto, como fue en su momento la gestión de la playa de estacionamientos de camiones. Y también la idea es que esto no sea, a ver, el puerto no puede estar opuesto al municipio, sea del color del gobierno que sea. Me parece que hay que trabajar mancomunadamente porque el beneficio es para la comunidad. Y hay una realidad. Hoy la intendencia la detenta por segunda vez el doctor Arturo Rojas. Y yo creo que todo lo que sirva para que la comunidad se desarrolle nos va a encontrar trabajando de manera conjunta. En un contexto en donde desde la Nación se recortan determinados fondos, donde la obra pública está peligrando, que la obra pública es lo que genera mucha mano de obra a nivel local, hay que aunar esfuerzos para que la menor cantidad de gente posible quede excluida del sistema. ¿Qué visión tenés con respecto al estado actual de las vías de comunicación hacia el puerto, las rutas a nivel provincial, la avenida de circunvalación? Es un tema complejo, ¿no? Sí, es un tema complejo. Hay que entender que obviamente la logística, lo mismo que cualquier actividad productiva,
genera un impacto, en nuestro caso específicamente a nivel interno en la traza asfáltica y también en la ruta. De hecho, el espacio de camioneros seguramente se va a sumar a poder planificar otra manera de logística que tenga que ver con tratar de amortiguar ese impacto que genera la logística al interior de la ciudad y en las rutas. Las rutas son provinciales o nacionales y requieren una gestión desde la vía del Ejecutivo también. Entonces, eso es algo que entre los proyectos que seguramente trabajaremos con Arturo tenga que ver con eso. Igual pensemos que en un contexto de mucha restricción de obra pública hay cosas que vamos a tener que priorizar, y no porque sean más o menos importantes, sino en relación a los presupuestos que se manejan de cada área, ¿no? También se la consultó a Jimena López acerca de los avances de la obra de la playa de estacionamiento de camiones de Quequén, y en ese contexto hizo una autocrítica respecto de la dirigencia política. Todas las obras que quedan inconclusas o que no se avanza siempre es un desafío para quienes consideramos que la política tiene que tener niveles de eficiencia para la ciudadanía. Yo, más allá de la foto al momento de anunciar una obra, a mí lo que me importa es el resultado. Y cuando eso no se da, es un desafío poder pensar en, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Porque un lugar como una playa de estacionamiento que se llame El Chiquero denota las condiciones de trabajo que tienen nuestros compañeros camioneros ahí adentro. Entonces me parece que el desafío es resolver, trabajar y generar resultados, porque hay una cuestión que por ahí me voy a permitir en tema del análisis. Más allá de que yo diga el contexto nacional, yo no dejo de pensar que la gente no se equivoca en lo que elige. Y me parece que tiene que haber una autocrítica profunda de la dirigencia actual en todos los términos. Si para cualquier ciudadano nosotros le hablamos de democracia y le hablamos de derecho y cualquier trámite lo espera 6 meses, es complejo que crea que el Estado está presente. Entonces, me parece que como referente política, yo creo que la política está para resolverle la vida cotidiana a una persona, a un sector, a un sindicato, pero sí creo que es fundamental que esa playa de camiones, que es la única playa de camiones habilitada a nivel nacional, hace muchos años, en los 90 esa playa se habilitó a pedido de Moyano, creo que fue en forma conjunta con Duhalde, y tenemos ahí un valor que necesita ponerse en valor, sobre todo porque acá pasan 250.000 camiones por año, entonces es necesario generar condiciones de infraestructura para el sector del transporte. Jimena, cada vez que asume alguien en la presidencia del puerto se pregunta ¿qué sabe de puerto? Un poco con tono peyorativo. Así, ¿Cuál es sí. la respuesta que vos le darías a esa pregunta que se hace cierta parte de la sociedad? Yo ayer se lo contaba a alguien que me preguntaba lo mismo. Yo tuve a cargo la Secretaría de Puertos y Vías Navegables, que fue el lugar que me permitió conocer mucha de la normativa de puertos. E igualmente hay una realidad, no solamente hay que conocer de puertos, sino hay que conocer de gestión, cómo se gestiona una institución. Podemos tener a alguien que tenga una expertise de excelencia en puertos y no pueda conducir una masa de trabajadores en relación a los objetivos que tiene la institución. Seguramente tengo que aprender, porque en todos los lugares de trabajo que estuve, inclusive en los lugares donde hice trabajo social, también tuve que aprender. No es que, aunque yo fuese ingeniera, igualmente cada lugar tiene sus particularidades y seguramente tengo que aprender mucho, pero también no es menos cierto que en todos los lugares que estuve siempre traté de trabajar y trabajar mucho y dejar algún estilo de conducción marcado en la generación de resultados. Yo no pido que no haya críticas, eso es imposible. Lo que pido es que haya oportunidad para demostrar que el puerto puede volver a tener el valor en la comunidad que se requiere. Se le preguntó también a Jimena López acerca del impacto ambiental que genera la actividad en Puerto Quequén, y en ese sentido se tuvo en cuenta reclamos que han hecho vecinos de la zona portuaria. Esto expresaba la flamante funcionaria. De hecho, el referente de la Defensoría del Pueblo, el doctor Cardoni, vino a hablar conmigo antes de asumir, y la idea es poder recibir a los vecinos de Quequén que se han presentado en la Defensoría del Pueblo en relación al impacto ambiental que genera. El puerto y cualquier actividad humana productiva tiende a generar impacto ambiental.
El tema es cómo se resuelve esa actividad ambiental, cómo en algún punto se repara, se aminora, se trabaja con la comunidad. Es sabido que todos los puertos del mundo, según las diferentes formas, porque este es un puerto granelero, pero también el puerto de contenedores, generan un impacto de lo que hablábamos hoy por ahí hasta de lo que es el asfalto. Bueno, ¿qué proceso vamos a hacer con los vecinos en relación a cómo logramos aminorar ese impacto ambiental que tiene que ver con el polvillo? ¿Cómo lo trabajamos? Y según tengo entendido por los mismos dichos del defensor, durante muchos años no se los recibió, y a mí me parece que es fundamental generar procesos participativos para que se conozcan todas las voces. Más allá de que el presidente dijo bien claro que no hay plata, hay obras pendientes como es el puente Escurra, la reconstrucción, el soterramiento de los cables de alta tensión. En ese sentido, ¿se va a seguir bregando para que eso se pueda concretar en algún momento? Mirá, en la reunión que yo tuve con Juan Cruz Lucero, que es el secretario de Puertos y Vías Navegables de la provincia, hay 3 obras que son fundamentales que tienen que ver con el refulado, el soterramiento y la realización del puente Escurra, que obviamente para las 3 obras, que son obras importantes, de infraestructura importante, se necesita dinero, justamente, y hay determinadas posibilidades. Pensá que acá tenemos varias concesiones que se han finalizado, que tenemos diferentes actores implicados y que obviamente la obra del puente Escurra es estratégica a la logística. Entonces, no es que no ha habido miradas sobre esas obras desde las provincias. Y yo hay una realidad, yo soy una funcionaria del gobernador. Entonces, todo lo que se realice acá o cualquier propuesta que se dé dentro de este puerto, yo tengo que elevarla a la provincia. Hubo durante varios años, me parece, como una desconexión. Y yo soy una funcionaria pública en un ente que se maneja de manera colegiada, pero mi referencia en relación al trabajo que se vaya a hacer acá la va a tener, obviamente, Juan Lucero, que es el secretario de Puertos y Vías Navegables, Augusto Costa, que es el ministro de Producción, y Axel Kicillof. No va a haber ninguna decisión desde la presidencia que no sea en algún punto consultada con ellos. El hecho de que Jimena López sea la primera mujer en presidir este ente portuario no pasó inadvertido en esta conferencia de prensa. Sí, es un desafío porque todo el mundo me pregunta en esto de ser la primera mujer. A mí me tocó ser la primera secretaria de Transporte de la Nación en 40 años de democracia, o sea que es un desafío. Me ha tocado dar siempre varios desafíos, lo pienso todo el tiempo porque a veces pasan determinadas cuestiones que yo sé que a mis compañeros no le pasarían, pero no tengo nada de excepcional. A muchas mujeres les pasa lo mismo, nos cuesta bastante el doble. Es probable que nosotras ocupemos lugares con mayor titulación, mayor preparación, mayor expertise en ciertos manejos institucionales y sin embargo cueste más tiempo lograr poder demostrar esa capacidad. Me pasa a mí y a muchísimas mujeres en cualquier lugar de la Argentina. Finalmente se le preguntó a Jimena López acerca de la situación de Terminal Quequén, más que nada del elevador que está a cargo de esa empresa desde hace más de 30 años, porque la concesión rigió entre 1992 y 2022. Posteriormente hubo prórrogas que fueron provisorias y esto es lo que señalaba al respecto. Estamos en un momento de prórroga y elevamos una propuesta al gobernador que está siendo evaluada en la posibilidad de 3 escenarios que tienen que ver con lo que es una licitación o una continuidad, sobre todo en la forma de poder salvaguardar las fuentes de trabajo y el trabajo serio que ha hecho Terminal Quequén durante tantos años. Pero sí es cierto que hay 3 propuestas que fueron elevadas a la provincia y una vez que el gobernador defina cuál de los 3 escenarios considera él que es el más óptimo y que le da mayor rédito también al puerto y a la provincia, se va a tomar una definición. Tras escuchar a Jimena López y teniendo como fondo la agrupación Abel Avito Dumas, desde Cabañas Río Quequén hacemos la primera pausa comercial. Ya volvemos con más invitados. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia.
Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Sabemos que tu mascota es muy importante para vos. Por eso, en el momento más difícil, estamos para acompañarte. Mascotas y Ángeles, servicio profesional de cremación de mascotas, único en la provincia de Buenos Aires. Que su recuerdo te acompañe por siempre. Mascotas y Ángeles. Contacto 2262 47 71 34 y 223 69 237. También traslado de animales. Quien habla ahora es Alberto Esnaola, referente del radicalismo local, fue concejal, presidió oportunamente también el comité, fue presidente del Consejo Deliberante y es muy crítico de las formas, fundamentalmente, del actual presidente de la Nación, Javier Milei. Esto es lo que señalaba el dirigente de la Unión Cívica Radical Necochense. Doctor Alberto Esnaola, ¿cuál es su visión de este momento tan particular políticamente que vive el país en general, en el cual por supuesto está inserta Necochea? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, son momentos sin duda trascendentes del país. Hay un cambio muy fuerte de lo que es la dinámica política como la conocíamos hasta ahora. Por supuesto que como a cualquier gobierno nuevo,
nosotros auguramos que tenga las mejores perspectivas posibles, porque en definitiva esa visión, en el caso de concretarse y de ser positiva, va a ser para el conjunto de la sociedad. Aunque no nos puede privar esto de ver algunas señales extremadamente preocupantes. Y yo no quiero entrar en la dicotomía de decir que porque es un gobierno nuevo no se lo puede criticar, o porque lo anterior fue malo, tenemos que tolerar esto que también puede que sea malo. Sin duda alguna, y desde la perspectiva que tengo yo como radical, en ese sentido creo que el gobierno viene errando, digamos, regularmente, teniendo una interpretación claramente autoritaria de la política, donde lo que nosotros pretendemos no fue sustituir un populismo por otro. Claramente el gobierno y su presidente están generando las condiciones para que la fragmentación se profundice y lo único que cambia es el signo del populismo, pero la mecánica en definitiva es la misma. Nosotros abogamos claramente por la vigencia de las instituciones y una república fuerte. Cuando hablo de una república fuerte no hablo de un liderazgo fuerte, que debe existir en política y por qué no, sino de instituciones sólidas que sean capaces de ser la síntesis de interpretar a la sociedad y a través de su debate concluir y ejecutar en el sentido correcto. Hasta ahora lo que hemos visto es la misma agresión que tenía en la campaña el presidente, con términos absolutamente agraviantes y descalificadores, llevados ahora desde la presidencia de la República. Y esto es sumamente preocupante, porque Argentina tiene una historia de violencia política muy fuerte. Y la violencia política comienza por la violencia verbal, Y nosotros creemos que hay que advertir esto. Hay debates que son absolutamente inconducentes, ¿está claro? Se pueden tomar medidas políticas muy fuertes, pero con debates sólidos, no con descalificaciones y agravios. Constituir como enemigo del pueblo a un diputado nacional que no vota lo que él cree que es lo que corresponde, sin duda alguna es un llamado de atención muy fuerte, porque a un enemigo del pueblo, ¿qué se le hace? ¿Se lo exilia? ¿Se lo proscribe? ¿Cuál es la razón, digamos, para ser tan descalificador? Bueno, esa razón es la construcción de un aparato político en defensa de esa construcción. La gente quizá esto lo pueda tomar en términos menores, pero quienes hacemos política y conocemos parte de la historia porque la hemos estudiado, tenemos que llamar claramente la advertencia. Nosotros podemos tener coincidencias en la regulación en mucho de la materia económica y en otras no. Yo pongo un caso que incluso lo podemos ver en la cuestión local, porque me tocó como presidente del Consejo Deliberante hacer unas jornadas con la Armada sobre los derechos soberanos sobre el mar argentino. Sin duda alguna la desregulación de la pesca y la posibilidad de que ingresen posibilidades dentro de las 200 millas marinas avanza sobre la soberanía nacional. Entonces, ¿por qué no hacer un debate que incluso incluya en ese debate a la visión de parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, que es quien trabaja claramente en defensa de los intereses hortícolas económicos de nuestro país, la soberanía económica real? Ahí sobre el año pasado se vio los buques poteros, las luces como se ven en el sur. Bueno, la Armada trabaja ahí y claramente no trabaja en términos diplomáticos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque es una agresión a la economía y a la soberanía hortícola. Bueno, debatir esto nos convierte en enemigos del pueblo. Bien, ahora hay desde el oficialismo quienes señalan que desde partidos como el radicalismo se ataca al gobierno, se lo califica de autoritario porque va a terminar, o por lo menos lo pretende, con ciertos privilegios del sector político, clase política o casta, como se la denomine. Bueno, mira, yo hasta ahora lo que veo es que la casta la tiene dentro de su gobierno. Guillermo Franco, su ministro del Interior, fue hasta hace 3 meses antes de ser gobierno el delegado de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández en el BID. Ni hablar de Daniel Scioli, que encima nos quieren vender en el relato que su cargo es ad honorem. Bueno, claro, es ad honorem porque cobra mucho más como una pensión de vicepresidente. Está claro, eso es la realidad. Y así podíamos enumerar muchísimos más, todas las segundas líneas de Massa y de la Cámpora que han quedado en el gobierno. El radicalismo llama la atención sobre los puntos
que nosotros creemos que no puede haber violencia en el diálogo político. Y desde ese lugar reivindicamos la figura de Raúl Alfonsín doblemente. Alfonsín insistía casi obstinadamente en una frase que decía: cuando la política no es diálogo, es violencia. ¿Por qué? Porque a Alfonsín le tocó vivir los tiempos de las contradicciones entre peronismo y antiperonismo, que logró superarlas en su gobierno a costo de un costo político altísimo, para adentro y para afuera. Y si no, miren también la figura de Cafiero, al cual no reivindico yo como figura, pero sí lo que le costó estar acompañando la defensa de la democracia en el balcón de Semana Santa con Alfonsín. Nada más ni nada menos que perder la interna con Carlos Menem, que hoy casi diríamos que es un cultor democrático cuando era un populista rancio. Sin embargo, el diálogo político nunca lo eliminó Menem. ¿Está claro? Entonces, lo que yo creo que hay es una construcción de un relato para avanzar sobre el electorado radical, que obviamente nosotros creemos que eso no va a suceder. Otra cuestión tiene que ver con el rol del Estado, las empresas del Estado, del gasto público, en el cual se pone mucho énfasis, sobre todo desde La Libertad Avanza, que ha sido su caballito de campaña. Primero, de terminar con privilegios del sector político, casta, como decía previamente, y por otra parte, disminuir en la mayor medida de lo posible el tamaño y la influencia del Estado en la economía. Bueno, si es por el tema respecto del rol del Estado en la economía, ya casi La Libertad Avanza no tenía que tener ninguno en un brazo, porque lo primero que decían que se cortaban un brazo antes de aumentar los impuestos, y lo que han hecho es aumentar los impuestos brutalmente sobre los sectores de ingreso fijo, sobre los sectores de clase media baja. La realidad es ese, es un ajuste ortodoxo en los términos más duros de lo que representó en su momento algo similar a lo que era el consenso de Washington. Por eso yo hice hincapié cuando dije desregular la economía. Hay en vastos sectores que estamos absolutamente de acuerdo en desregular la economía. Mirá, el radicalismo no iba a acompañar el aumento de las retenciones, que sí proponía La Libertad Avanza, que no quiere ninguna injerencia del Estado en la economía. Qué raro, en este caso sí. Para hacer caja se quiere, para no hacer caja no. O desentenderse claramente lo que es la seguridad, la educación y la justicia, como lo dijo el otro día el presidente respecto a los gobernadores. Bueno, ¿cuál es el rol de la nación? Entonces, dibatamos, porque yo le digo, él que se dice ser tan alberdiano, le recuerdo que las facultades, digamos, las provincias delegaron poderes en la nación. ¿Por qué? Porque son preexistentes. Entonces, yo creo que ese es un discurso político, un discurso que parece acomodado hoy a la realidad. ¿Por qué? Porque proveníamos de la hiperregulación que nos llevó al kirchnerismo, donde rompió absolutamente la racionalidad de lo que es el rol del Estado en un desarrollo. ¿O acaso se creen que en Noruega, Dinamarca y Suecia, que son de las democracias más igualitarias y más avanzadas, el Estado no es el más fuerte regulador? O también aquellos que reivindican la figura de Trump. Trump es un ultrarregulador, incluso te diría que aún más incluso de lo que hicieron muchos del Partido Demócrata, que es conocido como el progresismo liberal en Estados Unidos. Progresismo y liberal en Estados Unidos es sinónimo, entre comillas, casi de socialista en boca de Milei, ¿no? Milei, cuando asumió, anticipó que iban a ser momentos muy duros, que se iba a hacer un ajuste muy importante, que había que atravesar un camino muy difícil, pero que hay una luz, o que habrá una luz al final del túnel. ¿Usted qué observación hace al respecto? Yo espero que no sea la luz del tren, como nos dio la luz que implicó el mismo ajuste que hizo el menemismo durante la década, entre comillas, del 90. La realidad es que haya dicho que iba a ser un ajuste no fue original. Era obvio porque era lo más razonable. De hecho, Massa, Patricia Bullrich y él, los tres hablaban de ajuste. El problema es cómo se hace ese ajuste. A ver, si yo voy a reivindicar que por primera vez no tenemos déficit, en el déficit primario, en el mes de enero, sobre la base de haber ajustado en un 60% las jubilaciones, haber congelado los salarios, no haber cumplido con las deudas que se tienen respecto de las provincias y además aplicar un ajuste brutal con un impuestazo, verdaderamente es como decir, hago cirugía mayor sin anestesia. Recuerden que la cirugía mayor sin anestesia, el paciente se muere. Bueno, la sociedad va a sufrir y está sufriendo los embates de este ajuste. A ver, que estamos dispuestos a hacer un sacrificio que era necesario, es lógico. Ahora, no estamos en condiciones de discutir
sobre cómo distribuimos ese esfuerzo. Yo digo, ¿por qué los parientes del ministro de Economía tienen un régimen de promoción como el de Tierra del Fuego? Y eso no se discute. Se dice, eso no se puede discutir. O sea, se puede discutir otras cosas, pero no eso. Y así podemos encontrar otros nichos particulares de estudios jurídicos que son los beneficiarios y redactores del DNU, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se pretende con ese razonamiento, no digo que es el tuyo, obviamente, sino el de la pregunta, es eliminar el debate. ¿Por qué? Porque eliminando el debate diciendo no hay otro camino, no hay otra solución, automáticamente descalifica a aquellos que podemos estar en parte de acuerdo en muchísimas de las cuestiones, por ejemplo en la reformulación de una reforma laboral moderna. La ley laboral que rige en Argentina es una ley limitante para el desarrollo económico. Bueno, quienes tengan derechos consagrados se les podrá preservar, pero un sistema jurídico moderno hacia adelante no se puede debatir. Es o compras el paquete entero, donde me pasan a Scioli adentro de ese paquete, o sos enemigo del pueblo, o un traidor. Ya te digo, el léxico en la política es muy importante, porque a un traidor y a un enemigo del pueblo, ¿qué es lo que se le hace? Entonces, no estaremos generando que algunos ultra mileístas terminen ejerciendo violencia por los actos directos, que ya lo hacen a través de las redes. A ver, desde la primera magistratura no se puede descalificar a un artista, como el caso de Lali Espósito, calificándola como depósito. Por más que yo pueda no compartir nada, ni siquiera artísticamente con Lali Espósito, ¿se entiende? Ni política ni artísticamente, pero merece el respeto como ciudadana. Y el primer magistrado tiene una obligación mayor, que es la de conducir el proceso. No lo está haciendo cualquiera. Cuando él era oposición decía que eso era fascismo. Lo ejerce ahora y le digo yo, ¿no es fascismo simplemente porque lo haces vos? Desde Cabañas, Río Quequén, hacemos la segunda y última pausa. Ya volvemos con más invitados en El Ciudadano. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. Sabemos que tu mascota es muy importante para vos. Por eso, en el momento más difícil, estamos para acompañarte. Mascotas y Ángeles, servicio profesional de cremación de mascotas, único en la provincia de Buenos Aires. Que su recuerdo te acompañe por siempre. Mascotas y Ángeles. Contacto 2262 47 71 34 y 223 69 237. También traslado de animales. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Manteniendo siempre los principios en que se sustenta la institución del notariado, con la finalidad de afianzar los valores jurídicos de seguridad y certeza que para su pacífica convivencia requiere la comunidad.
Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. Para analizar el particular momento económico y financiero que vive la Argentina, consultamos a Gabriel Vázquez, que es licenciado en Economía, además de tener el rol de empresario, no solamente en nuestro medio, sino también fronteras afuera del país. Licenciado Gabriel Vázquez, en líneas generales, en principio, ¿qué análisis puede hacer de la situación actual de la economía argentina? Bueno, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo va todo? En principio, creo que tenemos que establecer algunas reglas básicas para poder hacer un análisis de situación, que es entender que hasta lo que vivimos hasta el 10 de diciembre o la situación que estaba imperando hasta el 10 de diciembre era una situación terminal que no se podía continuar. Porque si no establecemos ese principio básico y analizamos la economía como si viniéramos de Suiza, de Noruega, de Paraguay, de Uruguay, porque ni siquiera éramos Paraguay, Uruguay y ni siquiera Bolivia. Estábamos en una situación claramente terminal, con un modelo absolutamente agotado, con faltantes de todo tipo, con un tipo de cambio que no reflejaba absolutamente la realidad para nada, a tal punto de que estuvieron frenadas durante muchos meses las importaciones. Si no partimos de esa base de entender que el sistema era terminal y no se podía continuar, no podemos empezar a analizar las medidas del nuevo gobierno, porque tomadas en aislado y sin entender de dónde venimos, son medidas que parecen un tanto bruscas o que parecen hasta, te diría, demasiado ortodoxas, pero claramente, fuera el que fuera el resultado de la elección, el que viniera iba a tener, no tenía más que hacer un ajuste, ya que era un absoluto desajuste todo lo anterior. O sea, claramente los problemas que hoy todavía padece la economía son problemas de un modelo que duró 30 o 40 años, que terminó agotado, que a los efectos de llegar hasta las elecciones, incluida hasta la segunda vuelta, se implementaron diversos planes platita, que todo el año pasado nosotros los vimos, los vivimos, y obviamente eso no es gratis, y lo que estamos pagando hoy es consecuencia de 40 años y especialmente del último año,
donde se hicieron toda la serie de desbarajustes más increíbles y que todos los vivimos, así que no es una cuestión de opinión, es una cuestión de datos. Cada uno de los planes que se fueron haciendo a los efectos de meter como si fuera anestesias de la situación que ya era terminal, llevaron a que hoy ni siquiera el gobierno, creo, de Milei esté haciendo la política económica que él quiere hacer. Creo que básicamente lo que está haciendo es tratando de que no se muera el paciente, por decir de alguna manera. Claramente el déficit fiscal estaba desbordado, claramente la situación monetaria era terrible, o sea, hemos impreso billetes sin ningún tipo de respaldo. Nosotros vivimos como situaciones cotidianas y lo que tenemos suerte de salir a comer, vamos a pagar lo que nos toca en la mesa de amigos y tenemos que llevar poco más que un bolso de dinero para pagar situaciones normales, corrientes. Ni hablar si uno va a comprar una heladera. Vos vas a comprar una heladera a un negocio de electrodoméstico, tenés que ir con una mochila para pagarla. ¿Tá? Esas situaciones no son situaciones normales y claramente no le podemos adjudicar esa responsabilidad al gobierno de Milei, que tiene apenas 60 días. Entonces, claramente el grueso de la política económica que está haciendo era una política que ganara quien ganara iba a tener que hacerlo porque ya la situación era terminal y ya no duraba más. Y creo que obviamente tenemos que trabajar seguramente en ver cómo se palía especialmente a los jubilados y a los que menos tienen, cómo pueden sobrellevar esta situación que va a ser muy complicada, especialmente febrero, marzo y abril, por una cuestión estacional van a ser los meses más difíciles. Entonces tenemos que ver de qué manera el gobierno va a buscar algún tipo de paliativo, pero no tenía demasiadas opciones para hacer. En economía le llamamos grados de libertad. Dentro de las variables económicas, un flagelo desde hace largo tiempo ya y que parece que nadie encuentra alguna solución es la inflación. A tu criterio, ¿cuáles serían los pasos para que efectivamente vaya disminuyendo? Se habla, el ministro Caputo dijo que posiblemente en febrero pueda ser del 10%, lo cual me sorprendió, pero ¿cómo crees que puede bajarse la inflación? La inflación es claramente, en todo momento y a lo largo y en todo lugar, un fenómeno eminentemente monetario. La inflación es cómo mide un precio en relación a otro bien, que es el dinero, y cómo ese dinero va perdiendo valor a tal punto que cada vez necesita más plata para comprar ese bien. Eso es la inflación. Acá durante mucho tiempo se nos hizo creer que la inflación no dependía de la emisión de dinero. Es más, en un programa televisivo, Polémica en el Bar, fue en el entonces ministro de Economía y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires a una de esas tertulias, a ese programa, y lo pusieron en apuros la chica que hacía de camarera, que siempre le hacía a todos los invitados una pregunta, le hace a Kicillof una pregunta, programa que lo encuentra en YouTube, está claramente, y generalmente, a veces aparecen algunos memes, le pregunta, ministro, la emisión de dinero ¿genera inflación? La respuesta del ministro, claramente no, dijo Kicillof. Entonces, paso siguiente, y ahí donde viene el meme que está dando vueltas, cada tanto aparece, le dice, pero si no produce inflación, ¿para qué nos cobran impuestos? ¿Por qué directamente no emiten dinero y nos ahorramos el tener que andar pagando impuestos con todo lo ingrato que es? Una artista devenida en camarera en un programa de televisión lo puso y no pudo contestarle, lo puso en apuros al ministro de Economía diciendo si la emisión no genera inflación, no cobremos impuestos, emitamos y ya está. Claro. La inflación que estamos teniendo hoy es producto del plan Platita y la descontrolada emisión que se hizo. La gran injusticia que tiene la inflación es que uno emite la inflación no se produce en el momento que se emite, tiene un rezago. En los países normales ese rezago a veces tarda hasta 3 años, en Argentina ese rezago es entre 6 y 9 meses. O sea, si nosotros cortamos la emisión, como cortó Milei el grueso de la emisión, en enero hasta agosto, septiembre, vas a tener rezago de inflación del dinero emitido anteriormente. Bien. Entonces, claramente la inflación va a ir en una medida descendente a medida que va pasando el tiempo. No sé, la verdad, con qué elementos
deben ser mucho más que lo que tenemos nosotros, que la inflación de febrero va a ser del 10%, por ahí será el 15%, el 13%, el 16%, pero claramente va a ir descendiendo y tiene que ver con la emisión de dinero que se hizo hasta diciembre, especialmente lo que se llamaba el Plan Platita. O sea, si hubiera sido gratis el Plan Platita, sigámoslo haciendo siempre, si era fantástico. ¿Cuál era el sentido de si no te causa problemas emitir dinero? Sigamos emitiendo. Vemos cómo terminamos, con 50% de pobres, con jubilados ganando jubilaciones que no alcanzan ni para llegar al día 10, con gente que trabajó toda su vida, aportó toda su vida y le tocó jubilarse ahora y pasó a integrar, por ahí eran cuadros gerenciales de empresas o hasta de reparticiones públicas que ganaban unos sueldos importantes y cuando se jubilan pasa a ganar 490.000 pesos, que es el tope de la jubilación, y gente que por ahí ganaba 1,5 millones y pasó a ser pobre de un día para otro por el solo hecho de jubilarse. Claro. Entonces, todo eso es el resultado del desbarajuste y descontrol que tenía la economía argentina hasta el 10 de diciembre. Vino Milei y está haciendo un ajuste ultraortodoxo, pero el ajuste había que hacerlo sí o sí. Después podemos discutir si sería un poquito más o un poquito menos, pero claramente las variables había que de alguna manera encauzarlas. Otra de las variables son las tarifas de los servicios, que en algún momento muchas de ellas, o algunas al menos, estaban pisadas, por decirlo de alguna manera, y que tenían un valor político más que económico. Yo te diría casi ni siquiera valor político. Vos ibas a echar 1 litro de nafta a una estación de servicio y el agua mineral te costaba más cara que el litro de nafta, bastante más cara. Cuando la nafta estaba a 350, 400 pesos, el litro de agua mineral estaba a 800. Cuando nosotros veíamos eso en televisión, que en Venezuela costaba más barata la nafta que el agua mineral, decíamos, mira qué disparate, acá en Argentina lo vivimos. Entonces, el problema es que fue tal el desbarajuste, es que hoy un obrero, alguien que trabaja, alguien que tiene un trabajo, y te diría hasta un trabajo apetecible, ni siquiera puede pagar el boleto de colectivo para ir a trabajar. Eso es el desastre que se dejaron después de 20 años de populismo absoluto. Es que el que tiene un trabajo, ni hablemos que el que no tiene trabajo. Claro. Entonces, vos imaginate la situación. Yo el otro día estaba hablando con un amigo que vino de Buenos Aires de vacaciones, que trabajaba en Edesur, o que trabaja, perdón, en Edesur. Le digo, vos imaginate si a vos tu sueldo lo hubieran aumentado al mismo momento que aumentaban las tarifas. ¿Vos hubieras seguido trabajando? Y la respuesta era no, porque las tarifas en los últimos 4 años aumentaron el 60 y pico % y el sueldo le aumentó el 800 y pico %. ¿Cómo hace una empresa que le aumentan sus costos de personal, de todo tipo, el 800 o 900% y le dejan aumentar la tarifa en el 60%? ¿Cómo hace para funcionar? Hagamos al revés, pongamos una situación de que los trabajadores no cobrarían más allá de lo que le aumenta la tarifa al prestador. ¿Cómo hace? No se hubiera quedado sin trabajadores, ninguno hubiera podido seguir viviendo. Entonces, si ninguno hubiera podido seguir viviendo, ¿cómo la empresa pensás que siga funcionando? Entonces, el tema esencial es que tiene que haber una recomposición de todo eso y también los salarios. Porque hoy un salario en Argentina es menos de $300. Cuando Argentina siempre tuvo salarios de $1.000 o más. Argentina es un país donde había mucha clase media y es un país de salarios medios. Nosotros mirábamos a China y decíamos que no podía competir porque China pagaba $500, $600 mensuales un obrero industrial y en Argentina ganaba 1.500 y decía que era imposible competir. Hoy en China cobra 1.500, en Argentina cobra 400 y tampoco podemos competir. Ese es el resabio después de 20 años de tener un populismo absoluto que destrozó todo, nos confundió, nos cambió todos los precios y como resultado ni un trabajador puede pagar el colectivo con el que tiene que ir a trabajar. En algún momento cuando asumió Milei anticipó que esto iba a ser duro, que iba a ser difícil, que había que atravesar momentos de dificultades, pero que habrá una luz al final del túnel. ¿Vos crees que esa luz puede ser y en un determinado tiempo? Mira, yo estos temas todos los días lo hablamos con amigos, ¿no? Y la semana pasada hablando con un amigo se me ocurrió una analogía que la repito de ahí en adelante, que es, viste, cuando venís de viaje hacia Necochea y venís con la radio prendida y ponés la FM
que vos estás acostumbrado a escuchar de Necochea y por ahí estás a 80 kilómetros y empiezas a escuchar y por ahí escuchás un poquito la música, un poquito la voz del locutor y por ahí la dejás puesta porque tenés en claro que a medida que te acerques se va a escuchar mejor. Yo creo que haciendo esa analogía, la economía argentina hasta ahora, estamos escuchando los ruiditos, apenas vemos alguna cosita, pero la dirección claramente es correcta. Estamos yendo hacia nuestra ciudad, estamos yendo hacia el camino que hay que ir y a medida que nos vayamos acercando cada vez se va a escuchar mejor hasta que la escuchemos. ¿Cuánto vamos a tardar en escuchar bien esa radio? ¿Cuánto vamos a tardar en sentir que empieza a funcionar la economía? Depende de los lugares. Yo entiendo que en ciudades como Necochea, en ciudades como no sé, Neuquén, como Catamarca, o ciudades donde está la producción, donde no sé, unos tienen litio, tienen petróleo, nosotros estamos relacionados con el campo, en esas ciudades se va a empezar a sentir más. Cuando empiece la cosecha acá, los movimientos de camiones, el movimiento de los chacareros cobrando, el movimiento de los chacareros comprando alguna cosa, haciendo, se va a sentir más rápidamente que donde no se vive de la producción. O sea, este es un modelo que básicamente y esencialmente cuando vos empezás a frenar la emisión de dinero, empiezas a cortar las bicicletas financieras, lo que empieza a surgir es la producción. Entonces, en este modelo claramente nosotros vamos a ser, entre comillas, privilegiados porque estamos en una zona productiva, una zona que aporta, una zona que le mete, no es una zona que vivimos de comprar y vender bonos y de hacer bicicleta financiera y de ver cuánto dinero imprimió el Estado y a ver si nos conviene poner un plazo fijo, comprar un título de deuda. Nosotros vivimos, levantamos la mañana, te paras en una ruta y ves como los chacareros salen todos a las 6 de la mañana para sus campos a producir, y ves como los camioneros también, y ves como la gente del taller le repara los camiones. Entonces, nosotros vivimos la producción. Entonces, los que vivimos la producción, este modelo es un modelo que fomenta y es la esencia y el pilar es la producción. Y así llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano que pueden ver el próximo miércoles nuevamente a partir de la hora 19 por Somos a través de Flow, con reiteración a la hora 11 el día jueves. También nos pueden ver a través de nuestro propio portal de noticias que es www.elciudadanonecochea.com.ar o bien, por supuesto, a través de YouTube. Hasta la semana que viene.